lenguaje, ¿sí? Para poder desarrollar de una manera óptima, ¿ok? Y aprovechando eh, todo el potencial que nos brinda la programación orientada a objetos, ¿sí? De lo primero que vamos a hablar es del encapsulamiento, ¿sí? Y arraigado al concepto de encapsulamiento, quiero hacer algunas aclaraciones, porque suele suceder mucho, y seguramente va a surgir en esta charla que tengamos, cuarteto, me gusta. Em, Seguramente va a surgir en esta charla que tengamos em, dudas conceptuales sobre el encapsulamiento, ¿sí? Si bien estoy bastante seguro que todo el mundo lo debe más o menos comprender, cuando uno está aprendiendo, suele confundir el encapsulamiento con un concepto que no tiene nada que ver con él, ¿sí? Entonces, vamos a tocar ese tema con cuidado, con tranquilidad, pero entendiendo que está bien equivocarse, ¿sí? Está bien no comprenderlo porque a todos nos pasó, ¿sí? Entonces, partiendo de esa base, arranquemos por el encapsulamiento. Y como siempre, sobre todo en clases teóricas de repaso como esta, voy a consultarles a ver ustedes cómo pueden definir al encapsulamiento. ¿Cómo define al encapsulamiento? ¿Para qué nos sirve? ¿O cómo impacta en nuestro código? Si quieren pueden dar ejemplos, ¿sí? No. ¿Ome? ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Bien. Para mí el encapsulamiento tiene algo que ver parecido con el scope, porque no sé si tomarlo como una definición en sí o mi punto de vista de Ujú. cómo yo lo entiendo. Es más o menos decir hasta qué punto el código se puede compartir con otros, digamos, así puedo decirlo. Bien, ¿Sí? me gusta que hayas abierto la charla por ese lado porque es ahí en donde específicamente surgen más dudas, ¿no? Así que Bien. sí, o sea, sí, pero hay como cosas de las que tenemos que hablar. Me gusta ese primer acercamiento. Dale. Tiro un ejemplo Ujú. que es lo que yo entiendo. Dale. Es que, por ejemplo, si yo quiero compartir una variable, por ejemplo, a un tipo de datos con otros, por ejemplo, con otro método o con alguna otra clase, es como que yo digo a una cantidad de clases a la que quiero compartir esa variable y a qué otra no, por así decirlo. Bien, Y ahí corto con mi definición, digamos. Así dale. que gracias por el espacio. No, por favor. Siempre vamos a tener espacio de discusión, me encanta porque aparte así unificamos conceptos. Es algo que suelo hacer. Excepto cuando lleguemos a Spring. Ahí voy a decir, esto es así. A, B y C. Y ustedes van a decir, sí, sí, Martín, A, B y C. A menos que alguien tenga un concepto diferente. Ahí lo dejo hablar. Emma dice, sería como un área restringida. Me suena a Área 51, eso que decís, Emma. Pero puede ser. O sea, hay que profundizar un poco más el tema. A ver, Facu. Bueno, yo calculo que es algo como lo que dijo Ome, más bien el nombre, pero es una forma de encapsular, por ejemplo, una variable, dándole como un valor y decir el alcance que tiene, como dijo, pero, por ejemplo, al ser privado tal vez solo sirve en esa clase, o tenés que, la forma, digamos, de restringir algo, o, por ejemplo, datos, ¿para qué serviría? Y la contraseña, no tendría nunca que saberse, nunca, o nunca cambiarse, o el saldo, hay cosas que no deberían poder llegarse en la programación. Ok, ok. Ahí voy a ir leyendo lo que dicen por chat. Así queda en la grabación porque capaz que no se lee. Carlos dice, es la forma de ocultar atributos en un objeto para que solo se puedan modificar en ese objeto. Grace dice, tiene que ver con lo que una clase permite que otras clases vean de ella. Flavia dice, para mí lo entiendo como una forma de gestionar la visibilidad. Métodos, atributos, supongo que debe ser la visibilidad de los métodos y los atributos de la clase. Belén dice, facilita la reutilización y el mantenimiento de código. Hay cosas que me gustan de lo que estoy leyendo. Sería la forma de controlar el acceso a las distintas partes del programa. Ok. A ver, Humberto. Bueno, yo tengo una idea vaga de el encapsulamiento, escuchando las opiniones de los demás.
veo que sí, es vaga lo que tengo, ¿no? Pero la noción mía de lo que es encapsulamiento es como la palabra lo dice. Encapsulamos datos, lo declaramos, ¿no? Los datos con sus métodos y sus cuestiones. Y esos datos, o sea, esa cápsula, por así decir, se puede después, luego se puede utilizar en otros lados. Lo veo como los componentes de React, por decirte algo, que yo vengo más como en frontend, estoy un poquito más ducho, entonces lo veo como que, bueno, hace una cápsula donde hay datos, sus funciones, datos con sus métodos y, todo y esas acciones como tal, y después luego se pueden utilizar. Es lo único que tengo. No sé si hay más, bueno, ya algo. Sí, Eh, sí, hay más, hay más, hay más, hay eso, más. Ahí vamos a ok, ir hablando un poquito. Bien, gracias, Humberto. ok. Martín, ¿tocayo? Vos te debo una pregunta de la clase pasada, mirá que no me olvido, que nos fuimos y al final no te di la palabra, te pido disculpas. Sí, no pasa nada, era para ese momento. Ok, dale, decime. No, o sea, es un poco lo que hablábamos recién de no mostrar, o sea, dar a conocer o publicar a los demás cómo, o sea, qué datos necesito recibir, qué datos voy a responder, pero no te voy a decir cómo lo hago. O Ok, sea, me reservo esa parte para mí. Vos invocame, yo te respondo, pero digamos, cómo se hace, me lo reservo, lo encapsulo, en ese sentido, lo entiendo yo. bien, bien. Ahí Víctor menciona, gracias Martín. Eh, Víctor dice, es aplicable a variables, funciones y clases. Funciones, entendemos todo que una función es un método, ¿no? En este caso, supongo. Por ende, es hacerlo inalcanzable para que inalcanzable para que según bloques de código e interfaces. Bueno, a ver, yo creo que tenemos bastante y varias cosas y conceptos de los que hablar, ¿sí? Cuando eh, no me anoté nada, pero tengo en la cabeza algunas de las cosas que me fueron diciendo, probablemente vaya complementando a lo largo de la clase. Habían algunas personas que mencionaron el hecho de que el encapsulamiento se utiliza para restringir el acceso a datos sensibles, ¿sí? A contraseñas, me mencionaron, no me acuerdo quién era, pero no importa. Otros dicen que es la forma mediante la cual podemos restringir el acceso a los atributos de un objeto para que solo los pueda modificar el objeto, ¿sí? Muchos de ustedes mencionan al encapsulamiento como, o sea, están todos de acuerdo en que realiza la acción de permitir o restringir algo, ¿sí? Y eso está bien, conceptualmente está correcto. Pero hay un detalle que me gustaría sacarlo con un ejemplo, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando con una aplicación web, ¿ok? Y nosotros en nuestra aplicación web le permitimos, es una aplicación muy sencilla, donde hacemos registro de usuarios, solo eso, ¿sí? Entonces obviamente va a tener un frontend donde la persona se vea el frontend y pueda registrar su usuario, ¿sí? Y nosotros vamos a gestionar ese registro, vamos a guardarlo en una base de datos, etc. Cuando adicionalmente a eso, esa aplicación permite visualizar a todos los usuarios registrados, ¿sí? A cualquier usuario, no importa. No hace falta loguearse ni nada por el estilo para verificar todos los usuarios. Ahora yo les pregunto a ustedes, y levanten la mano para contestar, por favor. ¿Cómo interfiere en el desarrollo de esa aplicación de registro de usuario el encapsulamiento en este caso particular, en este caso de uso específico? Es decir, cuando yo le muestre al cliente que solicitó ver todos los registros, los datos, ¿el encapsulamiento impacta en el cliente? ¿No? Yo le estoy restringiendo información al cliente, a quien está viendo la página, para que no le mostremos, qué sé yo, contraseñas. Fabio. No, la información no, pero sí la forma en que nosotros, o sea, que el back gestiona
la información que fue ingresada y que fue consultando. O sea, vos me pasás el nombre, el apellido del usuario y bla, 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 y yo te lo muestro y todo. Sí. Pero vos me vas a pasar el nombre que te pido, el apellido que te pido. O sea, la estructura de ese dato está restringida. Que la podemos llegar a controlar también, o sea, el nombre tiene que empezar con mayúscula, el apellido tiene... nada, distintas variaciones. Pero el usuario no tiene acceso a modificar la base de datos. Pero si, por A modificar ejemplo, la estructura de la base de datos. no, pero vamos a hacer un ejemplo un poco más específico. Si yo a todos vamos a hablar un poco de cómo funciona el encapsulamiento literal. Sigo con Fabio, no bajen la mano porque es importante, todavía sigue activa la pregunta, pero se va a ir modificando. Si yo a todas mis clases, a los atributos de mis clases, les pongo un public o un private, ¿sí? Vamos a suponer public, ¿no? Como operador de acceso. ¿Eso me va a permitir a mí, perdón, eso le va a permitir al cliente acceder a los datos o no? Esa es la pregunta en específico. Olvídense de la base de datos. Sí, al dato sí. ¿Sí? Bien. Humberto, acá es donde se van a jugar el sueldo. Fabio apostó que sí. No, Perdiste el tiempo conmigo, perdiste el tiempo. Está bien, no importa, no importa. no, Humberto, si lo pones public los nombres de los usuarios, se verían. En cambio, la contraseña siempre que creo que queda privada. Pero en este caso, si en el encapsulamiento pones public, ahí estás como eligiendo según lo que dieron los compañeros, porque yo no tenía bien visto tanto eso, pero en el encapsulamiento tú puedes restringir qué se ve o qué no se ve. En este caso, si quieres mostrar los usuarios, los pones public y creo que sí se vería. ok. Es mi opinión. Jorge, Eh, ¿sí o no? si se ven los datos por parte del usuario, yo creo que sí, pero el modificador, el public y el private tienen que ver también con la estructura del programa, porque eso define según qué paquete tiene visibilidad sobre qué atributo de la clase. Ok. Yo te reformulo la pregunta. Si yo le pongo public, ¿impacta en el cliente literal? ¿Ese public? ¿Sí o no? Sí. Sí. Esa es tu respuesta. Bien. Facu, Bueno, para mí, al ponerle a las variables public, vos permitís que cualquier usuario que instancie tu objeto, tu clase, pueda agarrar esa variable y ponerle el dato que él quiera. Al decirle private, es como que tengo que usar los getters y los setters, o sea, sí o sí, si no, no hay forma. Va, ese es mi punto. ok. ¿Y la respuesta es sí o no? Estamos como el domingo. ¿A quién Ah, votamos? dale, mira, mi respuesta es de que sí, o sea, sí, pero no es la forma correcta de hacerlo. Pero sí, puedes agarrar esa variable y hacerlo como Impacta en el quieras. cliente. Esa es tu respuesta. Sabiendo Eh, que el cliente es la persona que está viendo la página web y registrándose o viendo todos los registros. No, a ver, no impactaría la forma de ver. Por ejemplo, yo sé que en HTML existe algo para poner que la contraseña no se vea de por sí, pero sí podría entrar al código fuente y verlo. No sé, o algo así. Ok, ok. Bueno, acá es donde... Perdón, Fabio, ¿querías agregar algo más? Sí, Sí, una cosa es el usuario, el que está viendo la página web, pero acá el tema del acceso o no acceso, al menos yo, me refiero a otros módulos del mismo programa, no al usuario. El usuario va a ver lo que yo le entregue, punto. Pero a las variables van a tener acceso otros objetos que pueden ser métodos de otros objetos o mismos métodos. Si no están en la clase y no son public, no los van a ver, pero el usuario va a ver lo que yo le diga, o sea, lo que yo le dé. El usuario, el que está correcto. O mirando sea, la pantalla. eso es lo que estaba esperando escuchar, Fabio. Literal. O sea, literal es eso. Muchos confunden el concepto de encapsulamiento con el concepto de seguridad, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio de esta charla alguien en algún momento dijo, bueno, los datos sensibles, privados, los datos nombre, no sé, public? No, el encapsulamiento no tiene que ver
cómo impacta en el usuario final los datos, porque yo puedo mandarle la contraseña o no mandársela si yo quiero, ¿no? Eso es lo que está diciendo Fabio. Porque yo soy el que controla la información que sale de mi backend, ¿sí? Entonces, el encapsulamiento no tiene que ver con la capa de presentación de un proyecto, ¿ok? La capa de presentación me refiero a lo que el usuario final va a terminar viendo o consumiendo, ¿sí? Depende. Entonces, el encapsulamiento refiere a cómo manejamos nosotros internamente el estado de nuestros objetos, ¿sí? ¿A qué me refiero con el estado? ¿Qué dijimos que era el estado de un objeto la clase pasada? Hagamos memoria. Juéguensela si no, no pasa nada. A sus atributos. A sus atributos, correcto, ¿sí? Entonces, el encapsulamiento tiene que ver con el estado y el comportamiento de los objetos y cómo se interrelacionan entre sí y quién tiene la responsabilidad de, ¿ok? Todo eso es lo que maneja el encapsulamiento. El encapsulamiento dice que no estaría bien, ¿sí? Si yo tengo un objeto con sus atributos públicos, que un objeto de otra clase permita modificar los atributos de la primera, ¿sí? Del primer objeto. Es decir, si yo tengo un objeto persona, ¿no? Y por algún motivo tengo otro objeto que es árbol, ¿sí? Y lo usamos en algún método de persona, no está bien que persona, un objeto o un método de persona, modifique o tenga la responsabilidad de modificar los atributos de árbol, ¿sí? No es correcto, ¿ok? A eso se refiere, ¿sí? En base a eso se inventaron los modificadores u operadores de acceso, ¿sí? Que son los que estamos mencionando actualmente, ¿sí? Tenemos public, private, protected y default, ¿sí? Son 4. Cada uno de ellos va a permitir o restringir el acceso al elemento que está siendo aplicado. Entonces, ¿a qué elementos podemos aplicarle un operador de acceso? Creo que Víctor lo había mencionado, y es a los atributos, a las clases y a los métodos, ¿sí? ¿Se entendió? A esas 3 cosas, ¿ok? Si yo creo una variable dentro de un método, no es necesario a esa variable dentro del método aplicarle o suministrarle de un operador de acceso. ¿Por qué? Porque el método ya tiene su propio operador de acceso, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, en definitiva, el encapsulamiento, ¿sí? Habla de el ocultamiento, si se quiere, de los valores de las variables de instancia o atributos, ¿sí? Mediante operadores de acceso del tipo private, ¿sí? Estamos hablando de clases estándar, ¿sí? Y la publicación de sus métodos para poder ser invocados mediante algún tipo de objeto gracias al operador de acceso public. Es decir, en definitiva, esto que yo les mencionaba el otro día, ahora cobra un poco más de sentido, ¿sí? Esto de los atributos son privados y los métodos son públicos, ¿sí? Hay casos en particular donde algunas clases se hacen privadas por algún motivo, ¿sí? Pero es muy raro el caso de uso en el que yo tenga que hacer que una clase sea privada, y vamos a entenderlo cuando entendamos qué es lo que hacen estos operadores de acceso o qué cosas restringen. Para eso voy a buscar una tablita, la tablita clásica de operadores de acceso, y vamos a hablar un poco de eso. Acá tengo esta que está bastante bien, es la que se ve siempre. Nueva pestaña, ahí vamos. Ya les comparto pantalla, un segundo. Lo estamos viendo, ¿no? Sí. Bien. Entonces, quiero que saquemos el concepto de que el encapsulamiento tiene que ver con la capa de presentación, es decir, tiene que ver con lo que el cliente ve. El encapsulamiento es una herramienta para el desarrollador
para seguir todos los principios con buenas prácticas de la programación orientada a objetos. No tiene que ver con la capa de presentación o con otras cosas que tengan que ver por fuera de nuestro programa, ¿sí? No tiene que ver con seguridad, ¿ok? No tiene que ver con seguridad informática. Para eso hay otras técnicas. Entonces, lo que estamos viendo ahora es los 4 modificadores de acceso y a qué nos eh, da visibilidad. Entonces, por ejemplo, el caso de public, que es el menos restrictivo, ¿sí? Facu, te quedó la mano levantada, no sé si querías hacer alguna acotación o algo. No, profe, perdón, me quedó la mano levantada. No pasa nada. Public, que es el menos restrictivo, nos permite ver a lo que le estemos aplicando al public ese elemento desde la misma clase, desde cualquier clase del mismo paquete, desde una subclase del mismo paquete, desde una subclase fuera del mismo paquete, desde cualquier clase fuera del paquete. Es decir, a lo que le estemos aplicando public, nosotros lo estamos abriendo a nuestra aplicación, ¿sí? Nuestra aplicación. Todo lo que diga protected va a tener acceso desde, o sea, vamos a poder verlo, visualizarlo desde la misma clase, desde cualquier clase del mismo paquete, desde una subclase del mismo paquete, desde una subclase fuera del mismo paquete, y esto hace una aclaración, sí, a través de la herencia, ¿sí? Que ahora en un minuto vamos a hablar de la herencia, pero desde cualquier clase fuera del paquete no se puede acceder a ese elemento, ¿sí? Entonces, protected es prácticamente igual que public, a diferencia de el caso donde no se aplica a algo mediante herencia, ¿sí? Ya lo vamos a ver en un ratito. El modificador de acceso default, ¿sí? Nos permite acceder al elemento desde la misma clase, desde cualquier clase del mismo paquete y desde una subclase del mismo paquete, pero no desde una subclase fuera del mismo paquete o desde cualquier clase fuera del mismo paquete, ¿sí? Y por último tenemos el más restrictivo, que es private, que solamente se puede acceder a ese elemento desde la misma clase, ¿sí? Ese es el porqué de que los atributos van con private generalmente, ¿sí? Es porque la responsabilidad de ser modificado ese atributo tiene que ser del mismo objeto. Por ende, la única forma que hay de modificar a ese atributo es desde algo de la misma clase, y algo de la misma clase son los métodos. Por eso los getter y los setter, ¿sí? Porque getter y setter nos brindan la posibilidad de modificarlo, ¿sí? Siempre y cuando ese getter y setter sea invocado desde una instancia de esa clase. ¿Se entiende esto? Yo no puedo acceder a un getter y un setter a menos que tengamos un objeto de esa clase o una instancia de esa clase. Es decir que la responsabilidad de modificar ese atributo va a ser de la instancia, ¿sí? Del objeto en particular creado. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Buenísimo. Vamos a hablar de, ya que estamos, vamos a hablar un poquito de herencia, ¿sí? Ahora sí, me gustaría saber, o sea, sé que la mayoría de ustedes sabe qué es la herencia, pero me gustaría saber si me pueden explicar la herencia y para qué se utiliza la herencia, ¿sí? Vamos por ahí, dale. Levanten la mano cuando quieran. Dale, Emi. Para reutilizar código, para especializar clases. No sé, ¿qué más se me ocurre? No, esos dos. Bien, Mm. bien. Y esa es para qué se usa. ¿Y qué es? Es cuando yo, por ejemplo, tengo una clase más genérica y la quiero especializar en algo más específico. Que yo tengo una clase de vehículo y la puedo especializar en todo aquello que tenga sus mismos atributos y métodos. Que yo puedo hacer a partir de un vehículo puedo hacer un camión, una bicicleta, una moto o lo que fuere. O de una clase de persona también. Puedo hacer un empleado, puedo hacer un alumno, un profesor, etc. Buenísimo. Muchas gracias, Emi. ¿Ome?
Yo mientras me voy cebando mate. Martín, para mí la herencia, como dijeron antes, además de agilizar el código y, digamos, agilizar el código y esas cosas, la clase padre o la herencia trabajan con clase padres y sus hijos, en donde la clase padre va a compartir sus atributos y métodos a sus hijos. Ok, Y entonces, para no duplicar código, se puede utilizar, digamos, las clases hijas, instanciar objetos de las clases hijas, y con eso va a llevar todo lo que vendría a tener la clase padre con los atributos que tomemos nosotros a la clase hija. ok. Muchas gracias. Ahí Víctor dice, la herencia permite extender la plantilla con nuevos atributos, funciones o redefinir funciones existentes. Permite mayor flexibilidad ante los cambios. Agus, Buenas. buenas. Es la capacidad que tiene una clase de heredar ciertas características y comportamientos de una clase padre. Se Ok, utiliza, como decían los compañeros, para reutilizar el código, y con la nueva clase se pueden redefinir ciertos comportamientos para que actúe de una manera distinta, combinado con polimorfismo, que ya se hablará más adelante, creo. correcto, correcto, correcto. Bien, gracias Agus. Humberto, tu turno. Bueno, la herencia es un traspaso, por así decir, de código o datos, puede ser método, hacia una subclase, de una clase a una subclase. Eso es lo que es un traspaso de información y se puede utilizar para ahorrar código en este caso, porque lo que hace es reutilizarlo en la subclase, pues, Ok, para eso. ¿está ligado a la modularidad o recuerdo mal? No, todo está ligado a la modularidad, Víctor. Eh, está ligado más que nada a otros conceptos, pero se puede usar con respecto a la modularidad. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Me gusta que todos estamos de acuerdo en algo, en este caso, en el caso de la herencia, como que es un concepto que les resulta más simple, ¿no? Que el encapsulamiento, que es bastante abstracto. Y eso está bueno. Todos estamos de acuerdo en que una de las principales causas por las que existe la herencia es por la reutilización de código. ¿Sí? En eso estamos todos de acuerdo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ya no como concepto de programación orientada a objetos, sino más bien como concepto de programación orientada a objetos en Java. ¿Cómo se da la herencia en Java? ¿Sí? Yo puedo tener múltiples clases hijas, múltiples clases padre. ¿Cómo funciona? Dale, Agus. En el caso de Java no permite la herencia múltiple, ¿Y eso qué significa? que por ejemplo la clase C no puede heredar al mismo tiempo de la clase A y B. Correcto. O sea, no puede tener dos clases padre. Ujú. Bien. Ome, ¿querés complementar algo más? No, solamente me sacó las palabras de la boca. Está bien. Perfecto. Es singular. Una clase padre o superclase y una clase hija o derivada. Jorge, ¿querés complementar algo más? Sí, como dijeron los compañeros, herencia es simple y por ahí se puede simular una herencia múltiple mediante el uso de interfaces abstractas. Perfecto. Eso nada más. La palabra abstracta la dejamos de lado. Interfaces está perfecta. Bien. Para simular la herencia múltiple, correcto. Bien, eso es correcto. Vamos a ver el uso de interfaces y clases abstractas. ¿Sí? La herencia en Java es simple, como bien mencionaban, pero esto no significa que de una clase padre no pueda heredar a múltiples clases hijas, sino al revés, que de una clase hija no puedo heredar de múltiples clases padre. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Se entendió? Es decir, yo puedo tener, como mencionaba al principio de todo, no me acuerdo quién era, creo que Emi, una clase vehículo y tener
múltiples clases hijas como auto, camión, moto, bicicleta, triciclo, etc. Pero yo no puedo decir que un vehículo es un transporte y a su vez otra cosa más, qué sé yo, ay, no se me ocurre otra idea. Tengo tan centralizada la Una cabeza en persona. herencia. ¿Cómo, cómo? Una Un persona. móvil. Un móvil, ahí está, un transporte y un móvil. Yo no puedo decir que un vehículo es un transporte y un móvil. No se puede. ¿Sí? Ahí va. Gracias, gracias por la ayuda. Entonces, en concepto, eso es la herencia, ¿sí? Y para eso se utiliza. En Java sabemos que no existe herencia múltiple, que existen mecanismos mediante los cuales podemos simular la herencia múltiple, pero que no es herencia múltiple, ¿sí? Y algo con lo que me voy a quedar, que fueron mencionando, es que una clase que hereda de otra, capaz que lo estoy reforzando más que con quedarme con eso, yo no puedo elegir qué cosas heredar, ¿ok? No tengan ese concepto en la cabeza. Cuando yo defino una relación de herencia entre clase A y clase B, la clase A le va a heredar todos sus atributos y sus métodos a la clase B, ¿sí? Siempre, ¿está bien? Todos sus atributos y sus métodos, ¿ok? No puedo decir, ah, no, pero este atributo me parece que no va para la clase B, entonces no lo mando. No, no, se hereda todo, todo se hereda, ¿ok? Vehículo aéreo, avión, etcétera. Claro, ahí va. Fabio. Se hereda todo, pero no necesariamente todo se usa. Correcto, correcto. O sea, no, podés no usarlo, pero vos heredás todo, ¿sí? O sea, si yo tuviera una subclase de persona, supongamos, no sé, eh, persona es malísimo para el ejemplo este, el clásico ejemplo animal. Si tuviera un perro como subclase de perro y perro tuviera un atributo o dos atributos, ¿no? Puede ser, perdón, animal tuviera dos atributos, si es, no sé, carnívoro o sí, carnívoro en true, por ejemplo, qué sé yo, algún ejemplo que estoy dando ahora se me ocurre así rápidamente. Perro heredaría ese atributo, ¿sí? Si yo no lo quiero usar, puedo no usarlo, pero lo tiene igual, es parte de perro, ¿sí? Es importante que entiendan que sigue siendo parte de ese objeto o de esa clase. Asimismo, podemos redefinir el comportamiento de las subclases, porque, por ejemplo, si yo tengo la clase animal y tengo dos subclases, perro y vaca, el perro va a correr de una forma, o va a hacer un ruido de una forma, va a ladrar de una forma, y la vaca va a balar de otra forma, va a hacer su ruido, ¿no? De otra forma, ¿no? Entonces yo en animal tengo un método que es hacer ruido, perro va a hacer un ruido y vaca va a hacer otro. Entonces tengo que redefinir el comportamiento de ese método para que la especificación, es decir, la subclase, realice la acción de manera correcta, ¿no? ¿Están todos de acuerdo en esto? Bien, bien. Hay métodos que no son necesarios redefinir. Es decir, con esto no me refiero a que todos los métodos de la clase padre tienen que redefinirse, ¿sí? Hay métodos que no son necesarios. Solo los que ustedes crean necesarios, ¿sí? Y que el caso de uso, para el caso de uso sean necesarios, déjenme un segundito que voy a cerrar Steam. Solo para esos es necesario realizar la redefinición, ¿sí? O corregir lo que sería o redefinir el comportamiento del método, ¿sí? Yo creo en la partida. Bien, ¿se entendió esto entonces? Ya les comparto de nuevo. Vamos a hacer un ejemplo porque sin hablar de sintaxis o de elementos o de ejemplos, es un poco complicado hablar de los conceptos teóricos de la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, yo me quedé acá en esta clase solo para mostrarles que todos los atributos son privados y los métodos son públicos, ¿sí? Por el tema del encapsulamiento. Pero vamos a hacer el ejemplo de vehículo que me gustó, el de EMI.
Justamente porque en ese caso hay muchas cosas de las que quisiera hablar, ¿sí? Y para eso voy a recurrir a mi libro. Si me dan un segundo lo tengo que agarrar. Con esto vamos a concluir el día de hoy. ¿Por qué? Porque para entender bien cómo funciona todo en Java, no es suficiente entender a la herencia y el polimorfismo. Necesitamos entender que aparte de la relación de herencia entre dos clases, existen diferentes tipos de relaciones y esos tipos de relaciones se dan según cómo nosotros vamos modelando todo nuestro programa. No tiene nombre, te lo voy a mostrar, no tiene nombre, es un apunte de la UTN, como del año, no sé, 2012 por ahí, pero es un apunte. Creo que lo tenía en PDF, si quieren después lo busco y se los comparto, no hay problema. Creo que lo tenía en PDF. Está muy interesante, es una mezcla de un montón de documentaciones y de libros de programación en Java. Tiene mucho ejemplo, tiene como algunos ejercicios teóricos para hacer, pero bueno, en definitiva, está muy bueno. Tengo que buscarlo, ¿no? Pero nada. Entonces, primero lo primero. Vamos a empezar a crear una clase vehículo. Si queremos podemos... Justo acá es donde tenemos que empezar a usar la imaginación para entender cómo funciona el modelado de clases, sobre todo pensando en que nosotros tendríamos que modelar uno o varios vehículos y tratar de reutilizar código. ¿Hay gente para entrar? Perdón. No, no hay nadie para entrar. ¿Cuándo fue eso? Hace un minuto. No veo a nadie para entrar. Que intenten entrar nuevamente, decirles, si están hablando por el chat. Marce, por fin. Ah, ahí está María. Perdón. Bueno, pasa que a veces estoy como muy concentrado en dar una explicación y me olvido de verificar si alguien quiere entrar. Bien. Entonces, les mencionaba que ahora nosotros, por ejemplo, tendríamos que definir un atributo privado que sepamos que es de vehículo, ¿no? ¿Qué tienen los vehículos? ¿Qué tienen los vehículos Ruedas. que pueden compartir? Ruedas. Ruedas, ok. Aunque lo Podríamos pondría, definirlo como un entero, ¿no? Como la cantidad de sí, ruedas. yo lo pondría como el integer clase porque para poder anularlo, porque hay vehículos que no tienen ruedas. Van a ponerle cero. No hay ningún vehículo que no tenga ruedas, ¿no? Una la delta, se me ocurre. Ah, es verdad. Entonces, Se bueno. compliqué. No, está perfecto. Cantidad de ruedas. Vamos a dejarlo así. Y el ala delta debería poder tener el valor de 0, no null. ¿Ok? Bueno, ¿Qué otra cosa pueden tener? puertas. Puertas. Vamos a hacerlo como un boolean. Algo un poco más Motor. individual, digamos, digamos, que lo podemos definir bien la patente para definir, para diferenciar un auto del otro. Para mí, un número de serie si quieren. Porque o marca o fabricante, eso me gusta. Eso me gusta. También puede ser motor. Puede no tener motor el vehículo, como el ala delta. Boolean. Bueno. ¿Tiene motor? Me falta Sí, algo más. el material con el cual puede estar hecho. Puede ser uno o varios, Martín. Yo ahí no me metería por ahora, para este ejemplo. Velocidad acá también. Año de fabricación, eso me gusta. Podemos hacerlo como un local date. Eso tiene un nombre.
¿Cómo sería? Es modelo, creo. Modelo, ¿no? Sí. Gracias. No sé si acá ya iría velocidad, Mm, porque cuando lo quieras modificar con un método, podríamos decir que puede tener como característica velocidad máxima, ¿no? Si querés. sí. Y eso va a ser un double. O long. Double. Belmax. Bueno, yo creo que son suficientes, ¿sí? No hace falta. Cantidad de asientos también puede ser. Pasajeros podemos poner si querés. Y nos quedamos ahí. O sea, podemos ser tan específicos como queramos, ¿sí? Pero bueno, este constructor va a ser muy largo. O plazas le pondría yo. Plazas. Míralo. Qué grande Emi, ¿eh? Gracias. ¿Cómo lo importé? Vamos de nuevo. Si no tengo importado local date, separan el mouse acá arriba y tocan, ponen el mouse ahí, Alt Enter y lo importa solo. ¿Sí? Perdón, Marce, que no lo mencioné. Health, Strength, Max Speed. Bueno, por ahí yo creo que estamos bien, ¿no? Tenemos un montón de atributos. Quizás algunos los podríamos sacar o no, dependiendo de el problema que estemos tratando de resolver. Pero como en este caso solo quiero dar un ejemplo de herencia, no interesa mucho eso por ahora, ¿sí? Vamos a crear constructores. Y para eso vamos a usar el generador de constructores porque no tengo, creo que no nos queda tanto tiempo como para escribir todo. En el generador de Perdón, constructores, Martín, sí, Fer, me asusté. te interrumpo, así no pierdo el tren. Lo de la importación de local date, ¿podés subir un poquito la pantalla así lo chusmeo? ¿Cómo era? Sí, Java Time Local Date. Import ya. Gracias. De nada. Clic derecho en la pantalla, Generate, Constructor, y nos va a abrir esta ventana. ¿Sí? En esta ventana tenemos que seleccionar cuáles son los atributos que queremos inicializar con el constructor que queremos crear. ¿Ok? Bien, entonces podemos con el control ir tocando y seleccionando todos los elementos que queramos poner o sacar. ¿Sí? En este caso vamos a dejar un constructor completo. Ya lo deja ahí creado, fíjense, automáticamente. Y vamos a crear uno más por las dudas. Que tenga, por ejemplo, cantidad de ruedas. Le hice doble clic. No hagan doble clic. Cantidad de ruedas. Podríamos poner la marca. Velocidad máxima y la cantidad de plazas. No sé, se me ocurrió ese. También con eso es suficiente. Bien. Ahora, tenemos creado estos dos constructores y adicionalmente a esto, para evitar problemas, les voy a mencionar que sabiendo que esto va a tener subclases, voy a crear un constructor vacío. Ya vamos a hablar de esto. Sí, Fabio. Justo el tema que te iba a preguntar en la otra clase y lo tocas ahora. Hay muchos que están en contra de los constructores vacíos. Sí. ¿Quién ¿Qué es? onda? No, algunos del laburo, otros de famosos youtubers, Sí. o sea, como comentario general, como que es una posición que dicen que no, constructor vacío no. Si precisás un constructor con determinada característica, pumba, ponelo, armalo. Claro. Pero vacío, no. ¿Por qué no? O sea, Es que no eso te te lo estoy tiene que... planteando. No, ya sé. Pero eso lo tiene que argumentar la persona que dice que no. Yo te puedo argumentar que constructores vacíos no están prohibidos, por algo existen. No, prohibidos no. No, prohibidos no. De hecho, acabas de hacer uno. Claro. Pero que lo desaconsejan, como que no sería una buena práctica. No, lo que pasa es Ponele. que a nivel de aprendizaje, trabajar con diferentes tipos de datos, o sea, saben que Java es fuertemente tipado. Trabajar con diferentes tipos de datos y con constructores vacíos puede generar algunos problemas. A nivel estructura no veo ningún problema, pero a nivel desarrollo de programación orientada a objetos, creo que el constructor vacío va un poco en contra, ¿no? Porque es como crear una instancia de un objeto, es como crear una botella sin material. Es raro, ¿sí?
Pero creo que es solo por eso. Sí, Fer, tenés el mic abierto, porfi. Em, Ah, entonces, gracias. no, de nada. Yo creo que por eso no recomiendan un constructor vacío. Porque puede ser eh, contraproducente crear y te puede generar errores. Pero si sabemos lo que estamos haciendo, yo no veo ninguna complicación. ¿Sí? ¿Emi? No, que ponele, si vos ya, entiendo que si vos haces un constructor con parámetros, ya automáticamente anulás el constructor por defecto, que sería el constructor vacío. Correcto. O que si por alguna razón vos necesitas el constructor con parámetros y el constructor vacío, que es sin parámetros, lo tenés que definir sí o sí. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Yo Tal definí cual, por eso. dos constructores con parámetro. Sí. El constructor por defecto, que es el vacío, no este, el que Mm, está por defecto implícitamente, se exact- elimina automáticamente. Y si yo exactamente. quisiera usar uno, lo tengo que Lo definir. tenés que Como... redefinir, tal cual. Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a dejarle un método, ¿sí? Vamos a dejarle un método armado, X, que puede ser... lo que pasa es que si estamos pensando en todo tipo de vehículos, circular sería un buen, un buen método. Vamos a dejarlo con void por ahora, no necesito que tenga valores de retorno porque es un ejemplo. Y lo vamos a dejar así, sin parámetros tampoco. Sígame. Justo hablando recién de los constructores vacíos y que se anula con el que está por default. ¿Me lo pueden repetir de vuelta? O sea, lo que entendí es que si no creamos ningún constructor, está el constructor por default, que vendría a ser como este que está vacío, o sea, que Exactamente no igual a este, sí. tiene parámetros. Si estamos creando un constructor con parámetros, eso se anula, dijeron, ¿no? El constructor Si por yo default. creo un constructor con parámetros, el constructor vacío se anula, sí. Ah, buenísimo. Es para quedar claro eso ya en eso. Bien, Gracias. de nada. Ahí vi que mencionaban algo en el chat. Y un constructor que invoca otro dentro de la misma clase, ¿está bien visto? Un constructor que invoca a otro constructor de otra clase, Víctor. No, creo que él dice que, porque por ejemplo, si vos tenés, ahí en vez de tener todos los parámetros, tenés la mitad, lo que haces es llamar con la mitad de los parámetros, llamás al constructor vacío a su vez. Por ejemplo, cuando vos tenés que agregar los parámetros a uno por alguna causa, motivo o razón, eh, le agregás el último parámetro y vas llamando a los constructores anteriores hasta llegar al vacío. Pero tiene sentido cuando tenés que agregar 7 u 8 constructores. No lo veo como una buena práctica. Esa. Bueno, Si yo necesito construir un objeto con ciertos valores, creo un constructor para eso. No creo un constructor, por ejemplo, les doy el ejemplo este. Si yo quisiera crear un objeto que tenga un elemento más que este, yo no voy a agregar ese elemento solo el que falta en un constructor y llamar a este. Voy a crear un constructor para eso en particular. ¿Sí? sí, ¿Me expliqué? está. O sea, supongamos que yo acá tengo solo inicializando cantidad de ruedas, marca, velocidad máxima y plazas, pero también quiero agregar, por ejemplo, modelo. No sé si está modelo. No está modelo. Bien. Yo no voy a crear un constructor solo que reciba modelo. ¿Qué era modelo? ¿Un entero? No me acuerdo. Un local date. Bueno. Modelo era un local date, estoy seguro. Sí, perfecto. Local date, modelo. O sea, yo necesito que tenga todo esto y modelo. Entonces yo no voy a llamar acá a vehículo agregando todo esto. Segundito. Coma. Ahí va. Y llamo a vehículo. Enviándole todo esto que está acá.
Imagino que a esto se están refiriendo. Y luego llamando a otro. De hecho, esto no sé si me deja. Bueno, hay que acertar el new. Bueno, ahí está. Y acá poniéndole el valor a modelo. Modelo, this.modelo, igual modelo. Esto lo veo como una muy mala práctica. ¿No era con this? Puede ser, ¿eh? A ver, déjame chequear. No, es con new. Tiene que ser con new. Esto no me deja. No puedo resolver este método. These variables. No, pero es que el this... Ah, perdón. No sé qué estás diciendo, Víctor. De todas formas, esto no lo veo posible. ¿Sí? O se podrá, pero no creo que sea una buena práctica. Para eso creo un constructor y listo. Dice el constructor existente definido de antemano. Ok. ¿Y cómo lo invocas con this? Así. Ujú. No me agrada, no me agrada. No lo veo como una buena práctica esto. Igual son casos muy Sí, particulares. sí, sí, sí. No, Son casos bastante particulares. Correcto. Bueno, lo dejamos por ahí. ¿Sí? Fabio. Con respecto era para opinar sobre eso. Ujú. ¿Realmente en algún momento puede llegar a ser válido eso? Sí, se puede usar. O sea, hay No, muchas... que se pueda usar, que sea válido. ¿Sirve para algo? te- No lo técnic- veo, no por otra cosa, ¿eh? No lo veo que sea técnicamente... válido. O sea, ¿qué pasa? Técnicamente te ahorras escribir algunas cosas, como todos los dis de cada uno de los atributos que vos querés inicializar. Pero el problema con esto es que si vas construyendo o anidando constructores uno atrás del otro, pueden haber objetos o pueden haber creaciones de objetos que se vean truncadas o con problemas a causa de que alguno de los constructores falle por algún motivo, ¿no? Sí, 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 Ok, sí, en la API Java ok, está. pero estamos a lo que voy yo, que no entiendo el planteo esto, más allá de que esté bien, mal, no importa. No entiendo el planteo, porque en el peor de los casos, estás haciendo un constructor, Sí, ¿sí? Y estás haciendo un constructor del mismo objeto. O sea, loco, es copiar, pegar y agregar un renglón. Ponele, nada. lo que pasa es Pero, que hay y muchas lo estás cosas, definiendo una sola vez claro, en la clase original. sí. Por el planteo, no, por eso no le veo la practicidad. La practicidad está en la que vos no tenés que escribir esto, o sea, esto que está acá, dos veces. Es lo único por lo que se suele utilizar. ¿Sí? Bien, ¿no? Y bueno, nada, gracias, no, No, sigo sin entenderlo. es eso, es Pero no, eso. Sí, hay algunas cosas que están así. Dale, Ome. Sí, quería compartir más que nada, veo el punto de vista con el tema del tiempo de ejecución y de memoria, porque vos cuando estás llamando a ese constructor estás instanciando un objeto y a la vez como que estás llamando de vuelta a otro constructor, o sea, son métodos en sí, Sí. y en tiempo de ejecución es como que primero pasa por uno y por el otro y es como que recién ahí como que te da una respuesta al construir. Y eso yo lo veo como una pérdida de tiempo, por así decirlo. Por ahí es corta, es muy poco tiempo, le van a hacer microsegundos, pero aún así es pérdida de tiempo. Y yo creo que también un poco más también de memoria. Depende de la cantidad de elementos, pero no es muy redundante en este caso la eficiencia.
Ahorrar líneas de código se sigue midiendo por cantidad de líneas de código la eficiencia. No, no. Hoy en día pasa por otro lado, no tanto por acá. Sí, capaz que cientos de clases sí se van a notar. Y bueno, claro, pero cientos de miles de clases necesitas, pero es medio raro. ¿Sí? Armando, perdón, Ezequiel. No se te escucha bien ese. No pasa nada, perdón, pero no se te escucha con mucho ruido. Para medir la eficiencia sobre la anotación no. Sí se va a notar, claramente. Dale, tranqui. Bien, entonces, no nos volvamos muy locos con el tema del anidamiento de los constructores, ¿sí? Que no creo que sea determinante a la hora de modelar clases para nosotros, ¿sí? Por ahora, por lo menos. Dejamos creada este método acá, ¿sí? Y vamos a crear un vehículo. Creamos el vehículo, que en este caso puede ser, qué sé yo, auto, lo que sea. Automóvil, podemos poner. Ah, hay muchos, hay muchos. Hay muchos de esos, a nivel de optimización podés trabajar con, no sé, con llamados a constructores. Hay una de las cosas que fallan muy comúnmente o que dan muy malos números es la utilización de un ciclo u otro eh, de manera anidada, ¿sí? El anidamiento de ciclos suele generar problemas. Más adelante vamos a ver que en algunos casos puede pasar que em, cuando trabajemos con entidades y entidades que tengan relaciones de bases de datos, digo, el constructor de una clase puede llamar al constructor de la otra y así se genera como una recursividad infinita y eso puede generar una sobrecarga en la memoria y se corta el programa por eso. Este, todo lo que está de la pantalla a la silla. Sí, pero bueno, en cuestiones de optimización hay algunas cosas que yo les voy a recomendar utilizar por sobre otras, ¿sí? No más que eso, ¿sí? Pero no vamos a tener como una em, especialización en optimizar, ¿sí? Vamos a pasar por el proceso de aprendizaje en el cual primero hacemos las cosas raro y después lo hacemos de la mejor manera que yo conozco. Pero se puede ver cambiado, ¿sí? Eso no hay problema. Entonces la sintaxis para poder trabajar con herencia obviamente va a ser que la clase automóvil va a extender o extends la clase padre que es vehículo y eh, esto ya me habilita a poder crear automóviles o a poder especificar o sobreescribir el comportamiento de ciertos métodos de la clase vehículo para la clase automóvil o inclusive la clase automóvil agregarle sus propios atributos o sus propias variables de instancia. ¿Qué podríamos agregar una si quieren? No sé, ¿qué cosa tienen los automóviles que no tienen los demás vehículos, por ejemplo? Podríamos decir que... no sé, si comparamos moto a la Delta y auto, el auto tiene una carrocería, ¿no? Podríamos poner... eh, podríamos decir que tiene una carrocería. Podría ser número de o Número de chasis, capaz. Algo así, ¿no? cantidad de, ¿cómo se llama? De cabeceras, va, cabecera me suena. Apoyacabezas o algo así se dice, ¿no? Me gusta más así. Claro. Generalmente los automóviles tienen Baúl, tamaño del baúl. un baúl, ¿no?
Tamaño del baúl Cinturones, podría ser. cinturón de seguridad, tal vez. Cinturón. Pero no lo estoy viendo como algo modelable el cinturón. No, el cinturón sí, porque la moto no tiene el ala delta tampoco. Pero baúl tiene, el ala delta no, pero la moto sí. La moto sí. Airbag, frenos. Y número de chasis también tiene todos los vehículos. Claro. No, el ala delta no tiene un número de chasis. No. Ah, ¿no? Creo que no, sí. Sí, son asegurables, sí. Ok. Pero una bicicleta no. Yo no soy mecánico, pero ¿No te convendría entre medio hacer una clase intermedia que sea vehículo aéreo, vehículo acuático y vehículo terrestre como para ya no repetir, por ejemplo, en avión, ala delta, avionetas, todo tiene alas, No, no. ¿no? Para este ejemplo no quiero meterme ahí. Bueno, Seguro en caso de granizos. Claro, pero nosotros vemos a todo esto. Ventanillas. Puede ser ventanas. O cantidad de ventanas, cantidad de asientos. Esto me gusta. Y ya está, con esto vamos a dejarlo ahí. Y creo que con esto es suficiente. Creo que vehículos tenía plazas, ¿no? Y eso puede confundirse con el tema cantidad de asientos, así que lo vamos a dejar ahí. No hace falta usar cantidad de asientos porque sería redundante. No estaríamos haciendo la reutilización de código, ¿no? Se debería sobreentender que las plazas se replican en asientos en el automóvil. O sea, si yo puedo llevar a 5 personas, como mínimo tiene que tener 5 asientos. No importa que no tengamos muchos atributos específicos, solo con uno me bastaba. Porque ahora lo que vamos a hacer es trabajar a nivel constructor. Yo, al tener este constructor vacío, cuando voy a crear un automóvil, que también es un vehículo, estoy de manera default invocando a ese constructor de vehículo también. Si yo no definiera si yo no tuviera este constructor de vehículo, yo no podría, de este constructor vacío de vehículo, yo no podría construir de manera automática, ¿sí? De manera default, un automóvil. ¿Por qué? Porque yo necesito para poder construir un vehículo enviarle todos estos parámetros o todos estos parámetros. Es decir, como los automóviles se crean, es decir, cuando yo creo un automóvil voy a crearlo también como un vehículo para poder aprovechar o reutilizar todo el código de vehículo, es decir, todos sus atributos o algunos los que sean necesarios. Se hace de manera automática una autoinvocación a la superclase. ¿Sí? Si yo tuviera el constructor vacío, usaría este, pero como no tiene ese constructor, necesito usar alguno de estos dos. Y por eso es que me está diciendo que no hay un constructor default en la clase vehículo habilitado, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un constructor eh, para la clase de automóvil que machee con, con la clase de justamente de automóvil. Pero ¿qué pasa? Este constructor, con la clase de vehículo, perdón. Este constructor, fíjense que recibe como parámetros los 4 que yo había definido en el constructor de vehículo, pero no me inicializa ninguno de mis atributos, ¿sí? Yo si quisiera que me inicialice alguno de mis atributos, bueno, podríamos construirlo de otra forma. Vamos a ir a generar un constructor. Vamos a ver que vamos a seleccionar este. Sí, ese es el que tenía 4. Sí. Creo que me debería dar la opción de, acá está, elegir cuáles de los atributos de mi clase automóvil quiero ponerles valor. ¿Sí? Vamos a elegir los dos y poner OK. Entonces, ahora sí, tenemos todo lo que proviene de la clase vehículo de la superclase más los atributos que
contiene automóvil específicos de la clase automóvil, ¿sí? De la subclase. Para invocar al constructor de la clase padre, se utiliza la palabra reservada super, mediante la cual nosotros invocamos al constructor de vehículo, ¿sí? Con super podemos acceder a varias cosas, no solo al constructor, a todo lo que sea referente a la superclase, ¿sí? Pero en este caso solamente hace referencia a el constructor, ¿sí? Entonces, ahora yo podría, si quisiera, ¿sí? volver a habilitar este constructor vacío, y por esto es que yo lo había puesto, para mostrarles este pequeño ejemplo. Y yo podría crear tranquilamente un automóvil con estos atributos, o, si quisiera, con uno vacío. Fíjense que ahora lo que voy a hacer es crear el constructor vacío. Y ya está, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Podría crear un automóvil con el constructor vacío de vehículo y no habría ningún problema en eso, ¿sí? Ahora, lo que sería la parte de los métodos y cómo redefinirlos, ¿sí? La redefinición de métodos o la sobreescritura se hace mediante un decorador. Los decoradores son clases que realizan acciones sobre ciertos bloques de código. El que vamos a usar ahora es override, ¿sí? Y el que vamos a redefinir va a ser este método circular. Es importante que entiendan que cuando yo estoy sobreescribiendo un método, la firma del método tiene que ser idéntica, ¿sí? La firma del método tiene que ser idéntica, ¿ok? Entonces, acá podríamos poner el automóvil circula por tierra o asfalto, pero se entiende el punto. Sígame. Marti, entonces, si tiene que ser la misma firma, ¿también tiene que tener sus mismos parámetros Sí, o la en el caso que firma, lo los tenga? parámetros son parte de la firma del método. Listo, Sí, gracias. no pasa nada. Si yo pusiera int acá, me diría eh, en la clase, perdón, en el proyecto, en la clase vehículo se usa el tipo de retorno, un tipo de retorno diferente, o sea que int es un tipo de retorno incompatible con la clase, con el método de la clase vehículo, ¿sí? Entonces no se podría, ¿ok? La firma tiene que ser idéntica. Lo mismo pasaría con los argumentos. Para eso no le pondríamos un override, ¿ok? Sígueme. Ah, justamente hablando de eso, perdón que decía tan insoportable. No pasa nada. Entonces, vos tenés, en este caso, si vemos que cambiaste el tipo de retorno, tenemos varias formas. Podemos o sacar el override y que sea un método Particular de la específico clase. para automóvil, si no, tenemos que cambiar el otro método, el tipo de retorno para que sean iguales, ¿no? Depende del caso de uso, en ese caso en particular. O sea, Bien, depende para lo que estemos creando este método, ¿sí? listo, Acá perfecto. podemos modificar lo que queramos porque estamos con un ejemplo, pero capaz que no es necesario tener un tipo de valor de retorno y en este sí, bueno, crearé un método específico, pero no le cambiaría el comportamiento a este otro método, Sí, ¿sí? es verdad. Buenísimo, gracias, Martín. Bien. Bueno, entonces ahora lo que sí estamos haciendo es cambiarle el comportamiento al otro método y adicionalmente a eso lo que vamos a hacer es crear un método propio de automóvil, que puede ser, no sé, bajar ventanilla, cualquiera, da igual. Puede o no recibir elementos, como siempre. Se bajó la ventanilla. Entonces tiene un método específico y tiene un método de la clase padre que está redefinido o sobrescrito. Ahora sí podríamos, si quisiéramos, ir a crear un automóvil, ¿ok? En nuestra clase principal
y empezar a trabajar y jugar un poco con todo esto. ¿Por qué? Porque el concepto que sigue, y que capaz que me voy a quedar corto hoy, es el de polimorfismo y me va a servir un montón para muchos ejemplos que quiero hacer, sobre todo con estas dos clases. Yo puedo crear, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo. Tenemos un automóvil, ¿sí? Vamos a ponerle autito, new automóvil. Podría crearlo vacío, ¿sí? No habría ningún problema. Por ahora lo vamos a dejar así por una cuestión de no tener que escribir tanto, pero podría usar este constructor de automóvil vacío, este que está acá, o podría este completo, ¿sí? Sin ningún problema. Esperen que voy a ordenar las cosas así. Bien. Podría tener, si quisiera, también un vehículo. También con un constructor vacío, por ahora. Solo porque no necesito que tenga nada completo porque no estoy realizando ninguna acción real. Y ahora me gustaría que comparemos dos cosas. Si yo invoco de vehículo al método circular, va a suceder algo. Y si yo invoco de autito el método circular, va a suceder otra cosa diferente porque está redefinido el método circular, pero aparentan ser exactamente el mismo, ¿no? Cuando ejecutemos esto, nos va a decir el vehículo está circulando y el automóvil circula por tierra, ¿sí? Adicionalmente, si yo invoco al método de autito, ¿cuál era? Bajar ventanilla, también me va a mostrar el mensaje correspondiente a ese método, ¿sí? Que está acá, se bajó la ventanilla. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, el método que está redefinido se muestra en lugar del original de la clase padre cuando está sobrescrito, ¿sí? Pero si yo estoy invocándolo desde la clase padre, desde un objeto de la clase padre, se muestra el original. Este proyecto, Víctor, si lo quieren lo subo, no hay problema. Lo que pasa es que lo voy modificando todo el tiempo. Pero sí, si lo quieren lo subo, no hay drama. Ok. Entonces, hablando de el concepto de polimorfismo, hay un montón de cosas que se pueden lograr gracias al polimorfismo, que, por cierto, en este caso no se los voy a preguntar porque si no la charla se va a hacer muy larga. El concepto de polimorfismo hace referencia a muchas formas, ¿no? Ya el significado de la palabra hace referencia a eso. Específicamente orientado a la programación, orientado a objetos, me dice que yo puedo trabajar con objetos que sean de algún tipo específico, como el caso de automóvil o vehículo, y transformarlo en otra cosa, si es que quisiera. Y que, obviamente, tenga sentido, ¿no? En este caso puedo darles un ejemplo claro sobre esto, pero la verdad es que polimorfismos por sí solo hay varios de diferentes tipos, que se los querría enumerar, si me dan un segundo. Hay diferentes tipos de polimorfismos y hay diferentes formas de hacer que algo se transforme en otra cosa o algo tenga muchas formas, ¿sí? Esperen que lo encuentro. Siempre se me pierde esa parte. Sígame. Sí, justamente te iba a preguntar el tema de qué método está ejecutando cada clase, o sea, cada objeto. Sí. ¿Esto se le llama delegación de tareas o algo así, era? No. ¿No? No. O sea, en el caso de vehículo está invocando el método circular de vehículo y en el caso del automóvil, está invocando el método circular que fue redefinido. O sea, que le Bien. cambiamos el comportamiento. Listo, genial. Bien. No sé por qué no está a simple vista, esto debería estar acá a mano. Porque lo dejé en el otro ejemplo que quería mostrarles. Pero ese vamos a verlo en la clase que viene.
Así que no sé si tienen alguna duda hasta acá. Ahora, ¿qué dice? Con Git incluido. Se lo subo al Drive. Si ustedes quieren después subirlo a un repositorio de Git, pueden hacerlo sin problema. Bien, acá llegué. Tenemos el polimorfismo por sobrecarga, es el primero de los que me gusta hablar porque es el más simple. Fíjense que yo estoy sobrecargando, perdón, en este caso estoy sobreescribiendo. Pero si yo, por ejemplo, sobrecargar este método, public void bajar ventanilla, ya que lo tenemos, vamos a sobrecargarlo. Uy. Podría recibir un string y en este caso lo estaría transformando o estaría cambiando el comportamiento según el argumento que recibe, ¿no? En este caso no recibe nada, en este caso recibe un string y en ese caso realizamos una acción diferente a la del original, ¿sí? Acá estamos sobrecargando, esto ya lo habíamos visto con el tema de los constructores. Esto es una de las formas del polimorfismo. Otra de las formas del polimorfismo es el polimorfismo por coerción, donde yo puedo transformar un tipo de dato, por ejemplo, con datos numéricos suele suceder. Puedo transformar un entero en un double, ¿no? Si yo defino, perdón, si yo defino una variable double con un número entero, no hay ningún problema, ¿lo ven? La coerción se está dando cuando yo transformo este número entero en un elemento del tipo double, ¿ok? ¿Se entiende acá? Entonces yo estoy básicamente transformando algo en otra cosa. El polimorfismo paramétrico también, pero eso tiene que ver con tipos genéricos de datos, ¿sí? Yo puedo transformar cosas genéricas en otras cosas genéricas, ¿sí? Ya vamos a ver qué es generics, lo vamos a ver en su momento. Después tenemos el polimorfismo por herencia, obviamente, que ese es el más común de todos los polimorfismos, ¿sí? El downcasting y el upcasting no se considera polimorfismo, pero sí es verdad que eh, existen, ¿sí? No se considera polimorfismo. Fíjense, yo por ejemplo les voy a mostrar el polimorfismo por herencia, ¿sí? Que es el que quería mostrarles al principio de todo. Si vengo acá abajo y yo voy a crear un vehículo, ¿sí? Que se va a llamar auto. Y a este vehículo lo instancio como un auto. Estoy definiendo un vehículo que se crea una instancia de auto. ¿Por qué? Porque auto no deja de ser automóvil, la clase o los objetos que salgan de automóvil, no dejan de ser vehículos, ¿sí? Entonces yo puedo instanciar a un vehículo como un automóvil, ¿ok? Pero esto trae algunas restricciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo hago auto.circular? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Sí? ¿Diga? Va a llamar al método de la clase que se instanció, en este caso automóvil, por lo tanto va a poner que el automóvil está circulando, no sabe si por carretera, por aire o por agua o por donde sea. Ok. Ahí Emma opina lo contrario. Ah, no, opina lo mismo. El mensaje original dijo, está bien. Vamos a probarlo. Fíjate lo que dice. El automóvil circula por tierra. ¿Eso qué significa? Que tomó al que le cambiamos el comportamiento, ¿no?
¿Se entiende? Yo, por más que esto sea un vehículo, yo creé una instancia de automóvil como un vehículo. ¿Ok? Entonces, cuando yo invoco al método circular que está redefinido en automóvil, se va a invocar el de automóvil. Pero fíjense el pequeño detalle, que si yo quiero invocar al método bajar ventanilla, no me lo va a permitir. No existe. ¿Por qué? Porque no deja de ser un automóvil. ¿Ok? Sigue mí. Entonces, declararlo de esa manera, ¿para qué sirve? Para, por ejemplo, guardarlo en un Excelente listado de pregunta. vehículos. No. Sí. O sea, uno de los usos puede ser ese. Sí. Otro de los usos puede ser que yo en vez de solamente automóvil tenga moto, ala delta, barco, etcétera. Y voy a hacerlo rápido para que se vea, para que lo entiendan, pero podría tener más cosas esto. Por ejemplo, tenemos barco o moto. Moto me gusta más. Moto extends vehículo. Ya con esto sería suficiente, no necesito nada más. Supongamos que nosotros tenemos este auto, lo hacemos circular y de repente decimos que este auto en realidad es una moto. Y moto tiene su propia redefinición de ese método. Bueno, lo que se va a invocar o lo que se va a mostrar de este auto va a ser lo que sea que esté redefinido en moto, ¿sí? Le estoy cambiando la instancia, le estoy cambiando de qué tipo es, básicamente. Pero todo, por ejemplo, si vos ahí entre medio le hubieras agregado atributos a auto, al poner new moto, se borra todo, digamos. Claro, Como, se crea una instancia nueva. Se redefine la instancia para esta variable vehículo que se llama auto. o sea, el único uso, ahora se me ocurre ponerle un uso práctico que se le puede dar a esto, es si yo tengo una tienda de elementos varios, puedo tener discriminados por alguna causa, pero si al momento de venderlo y eso, si solamente voy a usar los métodos comunes a todos, ahí los declararía así. Esto se puede usar para cuando vos tenés muchos tipos de vehículos, en este caso, muchos Sí. tipos específicos de vehículos, y en vez de crear una instancia de cada una de ellas, declarás una variable de vehículo al principio de todo y les vas cambiando la instancia y haciendo uso de ellas, para lo que sea que quieras. ¿Se entiende? Claro, como para meterlo Ujú. en un for, un way. Este es el polimorfismo por herencia, ¿ok? Lo mismo pasa. Buenas noches, Dana. Ahí te abro estate atenta al presentismo, porfi. Lo mismo sucede cuando la clase que viene vamos a hablar de esto. Lo mismo sucede cuando yo tengo una lista, ¿sí? En este caso vamos a ponerle string, por ejemplo. Y a esa lista de string, perdón, me mojé toda la mano. La instancio como un array list. Esto es algo que se ve muchísimo. Correcto, correcto, Emma. O sea, no me muestra. Vuelvo un poquito para atrás, pues no sé si leyeron el chat, pero Emma está preguntando por qué no mostraba. Uy, qué lío que hice acá. ¿Por qué no me mostraba el método bajar ventanilla? Porque eso es propio de la clase automóvil, no propio de la clase vehículo. Y si yo defino un objeto como vehículo y después lo instancio como un automóvil, no es netamente un automóvil. ¿Me explico? Es una instancia automóvil, es decir, que solamente va a tener lo que automóvil y vehículo compartan. Y bajar ventanilla no lo comparten. ¿Me explico? Bien, última ronda de preguntas y nos vamos. Ome, Marty, entonces, en ese caso, si nosotros estamos instanciando, digamos, un automóvil, o estamos utilizando el método de circular, por ejemplo, es como que los métodos y atributos de la clase padre como que no nos toma en cuenta y utiliza solamente lo de la clase automóvil en ese caso. No sé si se entiende mi pregunta.
Es como Sí, que barre lo que heredó y utiliza lo que es de la misma clase en sí, por así decirlo. lo contrario. O sea, al revés. Si yo tengo un vehículo que fue instanciado como automóvil, los métodos que fueron redefinidos se pueden utilizar, pero los métodos propios de la instancia de automóvil no. Ah, vale. ¿Sí? Es como hacer automóvil, digamos, en vez que diga vehículo, diga automóvil, auto, new automóvil. Si yo creo un automóvil y lo instancio como un automóvil, voy a poder utilizar el método bajar ventanilla, cosa que acá no. Los Bien, métodos propios de automóvil en este caso no se pueden invocar. buenísimo. Gracias. De nada. Mati. Gracias. Bueno, una consulta más técnica en cuanto a la reserva de memoria. Y cuando Sí, reinstancias auto, o sea, sí, un acá. auto como, sí, exactamente, Ujú. ¿te libera el Sí, bloque de... Ah, ok, sí. perfecto. Cuando yo paso la referencia a a un nuevo slot de memoria, porque esto es una nueva instancia, este que está acá se va en el garbage collector de Java. Ok, te lo mata ahí. Te lo mata. Y hacerlo al revés, digamos, poner un automóvil auto igual a new vehículo, ¿es viable? No, no se puede. Ok, Siempre de más grande a más chico. De ok, más general a más específico. perfecto. Sí, bueno, clarísimo. Gracias. No, de nada. ¿Emi? No, viste que vos recién hiciste un list string. Si, por ejemplo, si vos haces un list de vehículos, Sí, lo sí tengo se que puede. declarar, lo tengo que declarar así como lo declaraste vos en la línea 18. Excelente. Si yo lo declaro Ex- como auto, excelente. mm, Esta es otra de las formas en las que podríamos llegar a ver el polimorfismo. mm. Por eso, ahí yo puedo agregar el auto. Sí, Ahora, si vos arriba lo hubieras declarado como, como la clase auto en vez de la clase vehículo, ahí te daría error abajo. no, Ah, también se puede meter igual. sí, A ver. sí, Claro, pero no hay no te problema. permite el auto. Ah, mira vos, che. Sí, el tema ahí es que si vos, por ejemplo, a esa lista la metés en un for each y le haces ejecutar el método de un automóvil, cuando agarra alguna moto o algún avión, se va a romper ahí, va a saltar una sección. El problema es que no vamos a poder invocar el método de automóvil porque tenemos una lista de vehículos. Lo que está pasando acá es lo Ah, mismo que hacíamos antes. Es lo mismo que esto. Lo que sí, sucede pero cuando por yo... ejemplo, Pará, un segundo. sí, Lo que sucede cuando yo agrego cualquier tipo de vehículo a una lista de vehículos es transformar la instancia en un vehículo. ah, está bien. ¿Sí? O sea, es lo mismo. O sea, Claro, tener o sea, ahí arriba, declarado un sí. vehículo como un automóvil. ¿Sí? Podemos probarlo si querés. Si vos lo pones arriba como automóvil, al agregárselo a la lista, automáticamente ahí lo pasa a vehículo, digamos. O sea, no deja de ser un vehículo. Tal ¿Sí? cual. No Sí, sí, deja de sí. ser un vehículo. Sí. Ah, perfecto, che. Entonces, de Claro, esta porque en el forma for each podríamos agregar mm, muchos tipos de vehículos a una misma lista. ¿Ok? claro. Sí, está bueno. Sí, obvio, Víctor. Con InstantSoft podríamos verificar de alguna forma qué tipo de vehículo es, si se quiere. Bien. Hasta acá la clase de hoy. ¿Sí? Ya vimos los tres pilares de la programación orientada a objetos. La clase que viene vamos a ver algunas estructuras estáticas, como vectores matrices, pero muy por encima. Y vamos a pasar a lo que serían las estructuras dinámicas de datos, ¿sí? Que son esto que estaba mencionando. Listas, collections en general, ¿sí? Bien. Es necesario explicar todo esto porque la clase que viene vamos a ver, al principio de todo, una forma de diagramar UML y después vamos a pasar a collections. Ya les abro el formulario. Martín, una última consulta del tema de collections. Sí. No, si es Eh, tema de collection, la clase que viene, hombre. listo, listo. Vamos a ver entonces. La Gracias. clase que viene, la clase que viene. Dale. Dale. Bueno, buen provecho y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Hasta el lunes. Hasta el lunes, Dale, profe. nos vemos, gracias. Pero, Chau, ¿qué chau. pasó el miércoles? Ah, hoy es miércoles, boludo.
Nos vemos. Buen fin de. Gracias. Después te pido el link para el El tag name Steam. para el CSGO. No pasa nada, me.